Sí, doctor, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría agradecer por la invitación. Tengo un grato recuerdo de Cartagena de Indias. Fui en 3 oportunidades y probablemente la ciudad amurallada sea de las ciudades más lindas que tiene América Latina, a mi entender. Así que muchas gracias a la Universidad de Cartagena y es un placer para mí estar hablando sobre un tema tan lindo y tan anatómico como es el seno cavernoso. Y no podemos dejar de recordar al doctor Rotom, que de alguna manera siempre intentó, de alguna manera, transmitir que la neurocirugía, en definitiva, es, o lo podríamos resumir en conocimiento anatómico y saber realizar la hemostasia. Este era el laboratorio que dirigía el doctor Rotom en el segundo piso, en la época que era joven, o más joven que ahora, y este era mi lugar donde hacía las disecciones y la verdad probablemente haya sido de los momentos más felices de mi vida. Tenía una bicicleta, me levantaba a las 7 de la mañana, tomaba mi bicicleta, me iba al laboratorio, disecaba hasta el mediodía, iba comenzando y volvía, disecaba hasta las 9 de la noche y así de lunes a lunes, es decir, disfrutando plenamente con las disecciones. Y aprovecho porque hay muchos residentes y neurocirujanos jóvenes para estimularlos en su laboratorio o en cursos como lo que se relató recientemente del curso que se pudo realizar y que realmente fue espectacular en el año 2011, las cabezas, la infraestructura, la logística, etcétera, estimular a, si uno puede, tener su propio laboratorio y si no, participar en diferentes cursos, porque en definitiva es la forma, sobre todo en la cirugía de base de cráneo, que uno va avanzando y se siente cómodo para realizar cirugías complejas o abordajes complejos. Si nosotros vemos esta foto de la base de cráneo, donde se resecó el cerebro, queda solamente el tronco cerebral. El seno cavernoso parece una estructura relativamente sencilla, con paredes durales y una estructura interna que no sabemos bien si nosotros tenemos una visión desde arriba de qué se trata. Sabemos que está ubicado a ambos lados de la silla turca y de la glándula hipófisis y que hay nervios que transcurren por dentro o cerca de ese seno cavernoso. Pero desde un punto de vista práctico y anatómico, tenemos que pensar que el seno cavernoso tiene una estructura externa, que son las paredes durales, tiene una pared superior o techo, una pared lateral, una pared posterior y una pared medial. Recordar que no tiene una pared anterior porque converge como si fuese la quilla de un barco hacia adelante. Y después el contenido del seno cavernoso, es decir, lo que está adentro de ese sobredural, que es, por un lado, la sangre venosa, la carótida, el sexto nervio craneal, el plexo simpático y tejido graso que viene o se continúa con la órbita. Pero desde un punto de vista práctico y quirúrgico, lo más importante, a mi entender, es entender esa estructura externa de paredes durales. Vamos a comenzar con la pared superior y vamos a ver cómo el conocimiento anatómico nos puede servir desde el punto de vista quirúrgico. La pared superior tiene 3 segmentos. Uno posterior, que es el trígono oculomotor, un sector anterior y lateral, que es el segmento clinoideo, que se encuentra por debajo de la clinoides anterior, y un segmento carotidio, que es medial al segmento clinoideo y anterior al segmento oculomotor. Esa pared superior dural se continúa hacia la línea media con el diafragma celar. Y como habíamos dicho, para una exposición completa de la pared superior del seno cavernoso, es necesario remover la clinoides anterior. Entonces acá tenemos una vista superior del seno cavernoso. Un sector posterior, oculomotor, un sector anterior o clinoideo y un sector medial o carotidio. Vamos a empezar con el segmento oculomotor. Tiene una forma triangular, como se puede apreciar en este preparado, que está bien manifiesto el trígono oculomotor, y está constituido por 3 ligamentos o repliegues. Un repliegue petroclinoideo anterior, un repliegue petroclinoideo posterior
y un repliegue interclinoideo. Entre esos tres repliegues queda constituido un triángulo o trígono llamado oculomotor, porque en el centro de ese triángulo atraviesa el tercer nervio craneal. Ahora bien, es importante recordar que en el trígono oculomotor no solo ingresa el tercer nervio, sino también el cuarto nervio. Pero acá un detalle importante desde el punto de vista anatómico y que es importante desde el punto de vista quirúrgico. Yo, si pongo el microscopio lateral al borde libre del tentorio, nunca voy a ver la entrada del cuarto nervio en la parte más posterior y lateral del trígono. Debo reclinar el repliegue dural del borde libre del tentorio y ahí se ve la zona de ingreso del cuarto nervio craneal. Un detalle anatómico que es importante. Cuando atraviese el orificio de entrada, el tercer nervio, no ingresa al seno cavernoso, sino que hay un espacio de líquido cefalorraquídeo que queda por debajo de la clinoides anterior, que se llama cisterna oculomotora, que aproximadamente tiene una distancia de 1 centímetro. Es decir, que va caminando dentro de un estuche lleno de líquido cefalorraquídeo antes de que ingresa en la pared lateral del seno cavernoso. Y acá lo podemos ver muy bien, cómo entra un disector y se puede apreciar la aracnoides que envuelve a esa cisterna oculomotora. De hecho, nosotros lo publicamos hace algunos años con el doctor Roton y algunos colegas, la doctora Martins y el doctor Yasuda de Brasil, como cisterna oculomotora. ¿Y por qué, digamos, es importante tener ese concepto? Por ejemplo, si vamos a realizar una clinoidectomía posterior, nosotros acá tenemos en una vista pterional, nervio óptico, cintilla óptica, carótida con su bifurcación. Acá vemos clinoides posterior y el tercer nervio ingresando en el trígono oculomotor. Entonces, si yo voy a hacer una clinoidectomía posterior, ¿cuándo se realiza una clinoidectomía posterior? Por ejemplo, si yo necesito acceder al sector más proximal de la arteria basilar. Entonces yo sé que acá no ingresó dentro del seno cavernoso. Yo puedo abrir este estuche, como se puede apreciar acá. No ingresé al seno cavernoso, sino que acá hay líquido cefalorraquídeo. Puedo movilizar el tercer nervio hacia lateral y la carótida hacia medial para que quede mejor expuesta la clinoide posterior y así realizar el fresado. Entonces recordar que quizá nunca utilicemos este conocimiento anatómico, pero quizá sí puede ser necesario, si queremos movilizar un poco más el tercero hacia lateral, saber que podemos cortar a ese nivel y que no estamos ingresando dentro del seno cavernoso propiamente dicho. ¿Qué pasa con el segmento clinoideo? Sin lugar a dudas, que es la parte más quirúrgica del techo del seno cavernoso. Acá vemos la clinoides anterior recubierta por dura madre y acá hemos cortado, hemos separado la dura madre del techo del conducto óptico y de la clinoides anterior propiamente dicho. Entonces, el segmento clinoideo, para poder apreciarlo, nosotros debemos resecar, fresar la clinoides anterior. Entonces, acá fíjense que hemos sacado la clinoides anterior. Esto es el anillo dural distal, esto es el anillo dural proximal. Recordar que el anillo dural proximal se llama también membrana carótido-oculomotora. ¿Por qué? Porque está entre la carótida por arriba y el tercer nervio, nervio oculomotor, por debajo. Si nosotros lo vemos de perfil, ahí podemos apreciar mucho mejor el segmento clinoideo. Es decir, acá nótese que iba el huesito ese que es la clinoides anterior, que estaba insertada en este sector de la base del cráneo que se llama pilar óptico. Entonces, el segmento clinoideo está delimitado arriba por el anillo dural distal, abajo por el anillo dural proximal, también conocido como membrana carótido-oculomotora, hacia atrás convergen el anillo distal y el proximal en la punta posterior de la clinoides anterior y hacia adelante tenemos el pilar óptico, que es una de las zonas
donde se inserta la clinoides anterior. Por arriba del anillo dural distal podemos ver ya la carótida supraclinoidea y la arteria oftálmica. Entonces, por ejemplo, para un aneurisma paraclinoideo es necesario exponer el segmento clinoideo, que es esto que se ve acá de color rojo, esto es el segmento clinoideo, y normalmente cortamos parte del anillo dural distal, nunca el anillo dural proximal, porque si no vamos a producir una lesión del tercer nervio. Otra cosa que es importante, nótese que no se ve acá en el segmento clinoideo desnuda la arteria, como puede ser a nivel supra o en el espacio subaracnoideo, sino que hay una pequeña membranita. Y esa membranita tiene por abajo incluso pequeños plexos venosos que están en relación con el seno cavernoso. Hay una gran discusión de si realmente el segmento clinoideo es seno cavernoso o no. Desde mi punto de vista no es seno cavernoso, pero sí está en comunicación. Y toda esta silicona azul que se ve en este preparado nos está marcando que cuando hagamos el fresado de la clinoides anterior es probable que tengamos algún pequeño sangrado venoso. Y acá nótese en este preparado cómo hemos colocado un disector que se mete entre el segmento clinoideo propiamente dicho y esa hojita dural que va muy delgadita, que va entre el anillo proximal y el anillo distal. Esa hojita se llama collar carotidio, porque es como que le produce como una especie de collar o bufanda al segmento clinoideo de la carótida interna. En este otro preparado podemos apreciar, hemos seccionado la carótida a nivel del anillo dural distal y podemos ver cómo el anillo dural distal se continúa hacia medial con el diafragma celar, con la dura madre del tubérculo celar y del plano esfenoidal y hacia adelante con la vaina del nervio óptico. Acá podemos apreciar, esta es la arteria oftálmica y el nervio óptico que han sido seccionados y podemos ver cómo el anillo dural distal se continúa con la vaina del nervio óptico. Mientras que el anillo dural proximal o membrana carótido-oculomotora se continúa fundamentalmente con la periórbita. Acá lo vemos desde arriba en una vista superior, lado izquierdo, carótida supraclinoidea, arteria oftálmica, arteria hipofisaria superior y vemos cómo el anillo dural distal se continúa hacia medial con la dura madre del diafragma, del tubérculo y del plano y hacia adelante con la dura madre de la vaina del nervio óptico. Cuando nosotros vamos a realizar una clinoidectomía anterior, puede ser realizada extradural, es decir, vamos separando la dura madre del hueso y la fresamos de esa manera, o intradural, es decir, como en un abordaje pterional, abrimos la dura madre, abrimos la fisura silviana y hacemos la clinoidectomía intradural. Independientemente de que sea extradural o intradural, nosotros tenemos que recordar cuáles son las zonas de dónde queda, con quién se inserta la clinoide anterior en la base del cráneo. Y son básicamente tres cosas. Por un lado, el techo del conducto óptico, esto es el conducto óptico. Por otro lado, la continuación del ala menor del efenoide, es decir, nosotros podemos decir que la clinoide anterior es la continuación medial del ala menor del efenoides. Y por último, este pequeño huesecillo, que es el más difícil de fresar, que se llama pilar óptico. Entonces nosotros para resecar la clinoide, que se puede sacar en bloque o pedacito por pedacito, tenemos que recordar esas tres cuestiones. Y acá tenemos un ejemplo de una clinoidectomía extradural. Nótese que acá no vemos cerebro, nervio óptico, prácticamente nada, un pequeño pedacito de nervio óptico, o intradural. ¿Cuál es la diferencia? Que acá lo hicimos entre el hueso y la dura madre y acá lo hicimos por dentro de la dura madre. Pero en definitiva se busca exactamente lo mismo, es decir, exponer el segmento clinoideo, exponer el anillo dural proximal y el anillo dural distal. Acá lo mismo, segmento clinoideo, anillo dural proximal, anillo dural distal, carótida supraclinoidea, arteria oftálmica. En línea general, nosotros preferimos hacer una clinoidectomía extradural para lesiones tumorales, ejemplo, un meningioma clinoideo, el mejor ejemplo, y
una clinoidectomía intradural para lesiones vasculares, ejemplo, un aneurisma paraclinoideo. Entonces les muestro un ejemplo de un meningioma muy invasivo que se metía en la órbita, en el conducto óptico, alrededor de la clinoides anterior y después crecía como si fuese un meningioma del tubérculo celular del lado izquierdo. En esta situación hicimos un abordaje órbito-cigomático. Aquí está la periórbita, duramadre temporal y duramadre frontal. Acá estamos fresando la clinoides extradural. Este es el espacio que queda luego de resecado, nervio óptico en forma extradural, anillo dural proximal, anillo dural distal. Después hemos abierto la duramadre. Acá se puede apreciar, esto es el conducto óptico, está totalmente destechado. Acá esto es el ligamento falciforme y al final la cirugía ya resecada la parte a nivel de la periórbita, resecado el tumor a nivel del conducto óptico y resecado acá se ve el nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo, carótida, etc. ¿Qué pasó acá? Perdón. Perfecto. Muy bien. Y acá se ve la resonancia magnética de control con la resección en la parte orbitaria, la resección en la parte, digamos, del conducto óptico y la resección en lo que sería como si fuese un meningioma del tubérculo celular. Y vemos otro ejemplo donde nosotros preferimos hacer una clinoidectomía intradural, un aneurisma paraclinoideo con una particularidad, un nacimiento más proximal, fíjense, de la arteria oftálmica, no en el segmento por arriba del ligamento dural distal, del anillo dural distal, sino en la parte proximal del segmento clinoideo. Entonces, lado izquierdo también, abordaje pterional, nervio óptico, ligamento falciforme, aneurisma. Cortamos la duramadre a este nivel. Acá estamos fresando la clinoides anterior intradural. Acá estamos cortando el anillo dural distal y ahí reconstruido con varios clips de 90 grados y ahí se ve la arteriografía preoperatoria y la arteriografía postoperatoria. Entonces, resumiendo, en nuestra filosofía, clinoidectomía extradural para lesiones tumorales, intradural para lesiones vasculares. Si quieren repasar esta parte, en el año 2005, hace ya bastante, hemos publicado este artículo donde habla de la anatomía quirúrgica del seno cavernoso. Con respecto a la pared lateral, y acá me voy a detener un poco más, porque quizás es la más útil de entender desde un punto de vista quirúrgico, recordar que tiene dos hojas durales. Una hoja externa, que es más gruesa y que es dura meningia, y una hoja interna muy delgadita y transparente, que es dura perióstica. Es muy importante entender que entre la hoja externa y la hoja interna hay un plano de clivaje que nosotros podemos separar y que la parte más posterior de la pared lateral no es lo que nosotros vemos al reclinar el lóbulo temporal, sino que se encuentra medial al cabo de Meckel. Este último punto es medio difícil de entender, pero es muy importante tenerlo presente y ya van a ver por qué. Entonces, en este diagrama podemos ver que la pared lateral tiene dos hojas. Una hoja externa más gruesa, no es transparente, es todo lo contrario, es no transparente, pero una hoja interna que involucra a los nervios craneales, al tercero, al cuarto, a la primera y a la segunda rama del quinto, y que es muy finita y delgadita. Recordar que desde un punto de vista teórico, el seno cavernoso termina hacia abajo en el borde superior de la segunda rama del trigémino. Muy bien. Entonces, si yo veo, reseco, este es un preparado anatómico donde vemos nervio óptico, carótida, tercer nervio, cuarto nervio, el triángulo oculomotor, la clinoide anterior que no fue resecada. Entonces, cuando nosotros reclinamos en cirugía el lóbulo temporal, tenemos esto. No sabemos por dónde va el tercero, no sabemos por dónde va el cuarto, no sabemos por dónde va B1, B2, B3. Entonces, si yo quiero abordarlo intradural por acá, hago un corte y probablemente lesione el cuarto o lesione el quinto o incluso el tercero. Pero por suerte, yo puedo separar. Fíjense que acá
yo he resecado la hoja externa de la pared lateral del seno cavernoso, pero no ingresé al seno cavernoso, porque tengo todavía esa hoja delgadita. Esa hoja delgadita es precisamente la dura perióstica, que es la hoja interna de la pared lateral del seno cavernoso. Si yo quiero ver en plenitud el tercer nervio, el cuarto nervio, la primera, la segunda y la tercera rama, tengo que tomarme mi tiempo, poner el microscopio en el laboratorio, sacar esa hoja delgada y ahí yo puedo ver en plenitud. El tercero, fíjense que acá termina la parte cisternal, acá ya se divide en su rama superior e inferior. El cuarto nervio, la primera rama del quinto, la segunda y la tercera rama del quinto. Y esto que es el ganglio y las fibras postganglionarias. Otra cosa que es importante, esta foto ya nos está diciendo, si yo voy a abordar el seno cavernoso, voy a ir adentro del seno cavernoso, lo más posterior posible de esto que es la fisura orbitaria superior, porque en la fisura orbitaria superior todo converge. Si yo me meto a operar a este nivel, es muy probable que lesione los nervios. En cambio, por detrás tengo espacio entre el tercero y el cuarto, entre el cuarto y B1, etc. Si yo reclino la primera rama del quinto, ahí aparece el sexto nervio, que es el único nervio que va adentro del seno cavernoso. No está involucrado en la pared lateral, sino que está adentro del seno cavernoso. Y muchas veces en el segmento vertical de la carótida cavernosa, lo que sería el segmento paraclival, visto por un abordaje endonasal, muchas veces se aplasta el sexto, se abre como un abanico y después se vuelve a cerrar. Y es prácticamente en todas las disecciones aparece una arteria que sale o nace de la cara, de la parte horizontal de la carótida intracavernosa, que es el tronco ínfero-lateral. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que en la parte posterior, lo que nosotros vemos no es la pared lateral del seno cavernoso. ¿Por qué? Porque acá nosotros, si vemos este preparado, que es visto desde la derecha, es decir, esto es el tercer nervio, el cuarto nervio, la arteria basilar, la cerebelosa superior, la cerebral posterior, quinto nervio, complejo séptimo y octavo. Nótese que viene el quinto nervio, atraviesa el foramen del cavum de Meckel e ingresa en un estuche que es el cavum de Meckel. Acá se puede apreciar por transparencia B1, B2 y B3. Es decir, esto no es la pared lateral del seno cavernoso. La pared lateral del seno cavernoso a nivel del ganglio es medial a esta estructura. Es decir, que si yo corto, como hicimos en este preparado, esto es la pared, la parte posterior de la pared lateral del seno cavernoso. Acá vemos la carótida petrosa, la carótida, la parte vertical del segmento cavernoso, esto que es el sexto nervio, el cuarto nervio, el tercer nervio. Es decir, que yo tengo que reclinar el ganglio de Gasser para ver la parte posterior de la pared lateral del seno cavernoso. Entonces, este plano de clivaje entre la hoja externa y la hoja interna nos permite realizar quirúrgicamente lo que se conoce como peeling de la pared lateral del seno cavernoso. Es decir, separar la hoja interna de la hoja externa. ¿Qué significa peeling? Voy de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba y separo la hoja externa de la hoja interna. No ingreso, no tengo sangrado venoso porque tengo esta hoja, que la hoja interna que de alguna manera retiene la sangre venosa y puedo saber por dónde va el tercero, por dónde va el cuarto, por dónde va el quinto y por dónde cortar para ingresar al seno propiamente dicho. Entonces acá vemos en este preparado del lado derecho, vamos haciendo el peeling, la primera rama, fíjense que acá aparece primera rama y segunda rama, y acá, perdón, esta es la segunda rama, acá la segunda rama y la tercera rama, y más hacia arriba la primera rama. Entonces, B1, B2 y B3. Pero fíjense que no lo vemos directamente. Acá no es que yo lo veo perfecto al tercero, al cuarto y a B1. Hay una membrana. Eso es el peeling de la pared lateral del seno cavernoso. Separar la hoja externa de la hoja interna. Y acá es muy importante. Nótese que en estos dos preparados hemos hecho un peeling del seno cavernoso.
Peeling significa no cortar, sino desgarrar, es decir, ir con un disector, lo mejor o con un penfil filoso, vamos separando. Esto es un peeling correctamente realizado y este es un peeling no correctamente realizado. Fíjense que acá hemos dejado la hoja interna entre los nervios y acá están desnudos. Si nosotros hacemos el peeling y sacamos la hoja interna, además de que podemos tener sangrado venoso, el paciente puede quedar sobre todo, con un déficit sensitivo o con sensaciones raras, parestesia o disestesia. Entonces es muy importante tratar de respetar esa hoja interna y dejarla del lado del seno cavernoso. Otro detalle que es muy importante. Hay una estructura que se llama banda meningo-orbitaria. ¿Qué es la banda meningo-orbitaria? Es esto, es el pedacito de dura madre más lateral de la fisura orbitaria superior. Cuando cualquier residente hace un abordaje pterional, todos sabemos que el fresado debe llegar hasta que vemos la banda meningo-orbitaria. Esto es el repliegue dural de la fisura orbitaria superior, la parte más lateral. Acá tenemos la dura madre frontal y la dura madre temporal. Si yo quiero hacer un peeling del seno cavernoso, tengo una limitante con esta banda. Entonces es necesario coagular y cortar la banda meningo-orbitaria para poder llevar hacia atrás. Es decir, si yo quiero hacer una clinoidectomía anterior extradural o si quiero hacer un peeling del seno cavernoso de adelante hacia atrás, debo coagular y cortar la banda meningo-orbitaria. ¿Por qué coagular y cortar? Porque hay una arteria que pasa por ahí que si yo corto con la hoja 11 del bisturí y no coagulo previamente voy a tener un sangrado. ¿Hay riesgo de lesionar algún nervio? Porque uno dice, ¿fisura orbitaria superior? No, porque los nervios están en la mitad medial de la fisura orbitaria superior y no en la mitad lateral. Entonces yo la coagulo y la corto esta banda y ahí yo puedo reclinar hacia atrás y puedo exponer la clinoide anterior en forma extradural y también exponer la hoja interna de la pared lateral del seno cavernoso. Y acá lo podemos ver en este video. Google Meet no es, digamos, una plataforma excelente para ver videos, pero de alguna manera, por eso trato de poner diapositivas más que video. Pero nótese que acá la arterita de la banda meningo-orbitaria. Entonces, con una hoja 11 de bisturí, vamos seccionando la banda meningo-orbitaria y a medida que la vamos cortando, se va abriendo. Entonces, yo con el penfil puedo ir disecando hacia atrás y puedo exponer la hoja interna de la pared lateral del seno cavernoso e incluso la apófisis clinoides anterior en forma extradural. Y otra cosa que también es importante, hay plexos venosos pericavernosos que no son el seno cavernoso propiamente dicho, fundamentalmente en las uniones entre B1, B2 y B3. Es decir, cuando yo voy haciendo el peeling del seno cavernoso, ya sea de adelante hacia atrás o de lateral hacia medial, voy a tener pequeño sangrado venoso en la unión en el ángulo entre B1 y B2 y entre el ángulo entre B2 y B3. Sí que esto, esa silicona azul que vemos. Ahí es donde nosotros inyectamos, ya sea cola de fibrina o alguna espuma hemostática para parar el sangrado. Que es un sangrado tranquilo, no hay mucho problema, pero sí saber que es muy difícil que tengamos el sangrado a este nivel o lateral al nervio propiamente dicho. En general es en los ángulos entre B1 y B2 y entre B2 y B3. Y otra cosa que es importante, nosotros conocemos, si bien esto es discutido, hay algunos autores o algunos cirujanos que con un abordaje pterional clásico hacen el peeling del seno cavernoso, nosotros preferimos hacer un abordaje transigomático. ¿Qué consiste un abordaje transigomático? La única diferencia con un pterional es que seccionamos de manera amplia el arco cigomático, no lo sacamos del campo operatorio, sino que queda unido al músculo macetero y así nosotros podemos meter el músculo temporal. Fíjense que este el corte posterior y este el corte anterior. Metemos el músculo temporal, lo reclinamos con anzuelitos y nos permite llegar al piso de la fosa media. Entonces nótese que en el abordaje transigomático nosotros podemos llegar a nivel del piso de la fosa media. ¿Y eso qué nos va a permitir? Aplastar completamente el piso de la fosa media extradural para poder hacer, sin tener que reclinar mucho el cerebro, ese peeling y exponer B1, B2 y B3.
Recordar que el piso de la fosa media tiene muchas montañitas, sobre todo acá en la parte media, hay como si fuese una pirámide en general, que eso es necesario fresarlo completamente. Otro detalle que es importante, si quiero exponer toda la pared lateral del seno cavernoso, además es necesario coagular y cortar la arteria meningia media distal al foramen espinoso. Entonces, recordar por favor, cuando vamos a hacer un peeling de la pared lateral del seno cavernoso, seccionar la banda meningo-orbitaria de adelante, hacer hemostasia en el plexo venoso pericavernoso, ya sea con cola de fibrina o con alguna espuma hemostática. Yo prefiero personalmente alguna espuma hemostática y salvo que sea una paciente muy flaquita, una mujer anciana, flaquita, con un músculo temporal pequeñito, nosotros preferimos hacer un abordaje transigomático. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte práctica de esto. Cuando nosotros vamos a tratar tumores, podemos decir que pueden ser tumores dentro de esas paredes durales, es decir, entre el techo, la pared lateral y la pared medial y la pared posterior, que son los menos, y la mayoría de los tumores que nosotros vamos a tratar están en relación con las paredes durales, pero están por fuera del seno cavernoso propiamente dicho. Así las cosas, podríamos resumir que el peeling de la pared lateral del seno cavernoso puede ser utilizado para, 1, lesiones verdaderas del seno cavernoso, adentro del seno cavernoso. 2, lesiones del cavum de Meckel. Muchas veces confundimos lesiones del cavum de Meckel como lesiones del seno cavernoso. Tercero, lesiones del ápex petroso, y en algunas situaciones nosotros hacemos una especie de mini peeling que ya vamos a explicar cuánto. Entonces, lesiones dentro del seno cavernoso, entre la hoja interna de la pared lateral, la pared medial, el techo y la pared posterior. Ejemplo, los tumores, los adenomas hipofisarios. Paciente con un tumor no funcionante, con una lesión quística que comprime el quiasma, pero fundamentalmente que se mete dentro, es decir, creció desde la fosa hipofisaria, pasó la carótida cavernosa, como se puede ver acá, y tiene más tumor lateral que medial. Ir por una vía endonasal no tiene mucho sentido. Paciente que tiene déficit de los nervios oculomotores, entonces nosotros hacemos un abordaje transigomático, hacemos un peeling del seno cavernoso y lo resecamos en forma extradural. Entonces acá vemos el abordaje transigomático, ahí ya está expuesto donde estaría el tercero, el cuarto, la primera, la segunda y la tercera rama, y ya a medida que vamos avanzando y resecando. Esa es la importancia de hacer un peeling, que yo puedo identificar con el microscopio dónde están los nervios y poder hacer una resección bastante amplia preservándolos. Pero más frecuente que lesiones dentro del seno cavernoso son lesiones a nivel del cavum de Meckel, es decir, en ese estuche, y por eso es que yo les decía que la parte más posterior de la pared lateral del seno cavernoso no es lo que nosotros vemos, sino medial al cavum de Meckel. Entonces vemos este ejemplo. Un tumor que terminó siendo un meningioma de células claras con un componente grande a nivel de la fosa posterior, con desplazamiento del pedúnculo severoso medio y de la protuberancia, y que se metió por el orificio y que está a este nivel. Eso no es seno cavernoso, es cavum de Meckel. El seno cavernoso está desplazado. ¿Cómo sabemos eso? Porque vemos la naturaleza del tumor, es decir, el tumor de la fosa posterior creció hacia la fosa media, o de la fosa media a la fosa posterior, pero a través del cavum de Meckel. Entonces, recordar que así como había un espacio cisternal en la entrada del tercero, también hay un espacio cisternal a nivel del cavum de Meckel. Entonces, un tumor que viene de la fosa posterior pasa el orificio del cavum de Meckel y se mete a este nivel. Eso no es seno cavernoso, es cavum de Meckel. Si nosotros vemos esta diapositiva, en general esos tumores vienen de la fosa posterior y se meten siguiendo a la raíz posterior del nervio trigémino. Es decir, que esto que yo marco acá es lo que sería la parte posterior de la pared lateral del seno cavernoso. Entonces, estos tumores crecen, desplazan el seno cavernoso, pero están adentro del cavum de Meckel. Es decir, que son factibles de resección. Entonces, fosa posterior y fosa media cavum de Meckel,
Primero hicimos una cirugía por un abordaje retrosigmoideo clásico, se descomprime la fosa posterior y después vamos al cabo de Meckel haciendo un abordaje transsigomático con un peeling de la fosa media. Entonces, lado izquierdo, dura madre frontal, dura madre temporal, abordaje transsigomático para llegar a nivel del piso de la fosa media, banda meningo-orbitaria, parte más lateral de la fisura orbitaria superior. Acá comenzamos nosotros nuestro peeling de la fosa media con un pénfilo, con algún tipo de disector. Vamos dejando la hoja interna del lado de la base del cráneo y la hoja externa del lado del cirujano. Acá empieza a aparecer B3, B2 y B1 más superior. Y acá ya terminado. Fíjense que una cirugía totalmente extradural. Acá no vemos el cerebro nunca. Es mucho más tolerable. Ponemos puntito de seda 4.0 para reclinar la hoja externa de la pared lateral. B1, B2 y B3, tercero y cuarto están desplazados hacia arriba. Como nunca va a salir líquido cefalorraquídeo, nosotros preferimos ponerle un drenaje lumbar externo. Entonces va saliendo líquido cefalorraquídeo y se va relajando el lóbulo temporal. Y después ya trabajamos entre B1 y B2 o entre B2 y B3, aspirador ultrasónico y al final de la cirugía. Nótese, cabo de Meckel libre. Esto es aracnoides. Esto es el orificio por donde vino el tumor de la fosa posterior hacia la fosa media, que por suerte en este caso no se abrió el aracnoide. B1 por arriba, B2 y B3 por debajo. Entonces ahí vemos la resonancia magnética ya de la segunda cirugía. Acá se ve totalmente libre de tumor a nivel del cabo de Meckel. Resultó ser un meningioma de células claras. Otro ejemplo, un schwannoma del quinto, con una gran parte en la fosa posterior, parcialmente quístico, con esa parte festoneada. Fíjense que llega abajo hasta el bulbo, arriba hasta el mesencéfalo, la parte de la fosa posterior, la parte de la fosa media. No es seno cavernoso, es cabo de Meckel. Entonces, exactamente lo mismo. Primero, por un abordaje retrosigmoideo clásico, resecamos la parte de la fosa posterior, queda lo de la fosa media, acá se puede ver muy bien, libre la fosa posterior, queda lo del cabo de Meckel, exactamente lo mismo. Abordaje transsigomático, también del lado izquierdo, dura madre, no hace falta hacer un órbito cigomático, solamente cortamos el arco cigomático. Dura madre frontal, dura madre temporal, banda meningo-orbitaria, esta es la parte más lateral de la fisura orbitaria superior. Comenzamos con nuestro peeling, ¿sí? Queda la hoja interna de la pared lateral del lado de la base del cráneo. En definitiva, tenemos B1, B2 y B3. Fíjense que no están desnudos directamente, sino que está la hoja interna de la pared lateral. Acá estamos trabajando entre las ramas del nervio trigémino y al final B1 por arriba, B2 y B3. En este caso no se pudo preservar la aracnoide. Fíjense que estamos viendo directamente la fosa posterior. Después hicimos un cierre ahí con una plástica y acá podemos ver la resección de la parte de la fosa posterior con la resección completa del tumor. ¿En qué otras situaciones nosotros hacemos un peeling de la pared lateral del seno cavernoso? Cuando tenemos lesiones en la punta del hueso petroso, en el ápex petroso, o cuando queremos hacer una petrosectomía anterior o abordaje de Kawase. Un ejemplo, un meningioma petroso anterior con un gran compromiso a nivel trigeminal. La paciente tenía una neuralgia del trigémino atípica, entonces la petrosectomía anterior extradural implica hacer un peeling de la fosa media, B1, B2 y B3, esto es el cuarto nervio, el nervio trigémino queda en el centro de la escena. Entonces el meningioma petroso anterior se encuentra a este nivel, entonces yo además de resecarlo al tumor, puedo liberarlo al nervio trigémino. Entonces fíjense que hacemos una plaqueta, en este caso pequeñita, no necesitamos prácticamente dura madre frontal, pero sí cortamos el arco cigomático para estar a nivel del piso de la fosa media. Cuando vamos a hacer una petrosectomía o vamos a la punta del hueso petroso, no comenzamos nuestro peeling a nivel de la banda meningo-orbitaria, sino que directamente vamos de lateral hacia medial. Lo primero que buscamos es esto, que es la arteria meningia media. Entonces, la arteria meningia media. Entonces, la arteria meningia media la coagulamos y la cortamos. Después exponemos B3 y acá ya tenemos expuesto y el nervio petroso mayor. A partir de ahí comenzamos con nuestra petrosectomía,
Nótese que ya hemos abierto, porque después es necesario abrir la dura madre, por supuesto, ligar el seno petroso superior, y acá tenemos el nervio trigémino, parte del meningioma, y acá al final de la cirugía, con el nervio trigémino totalmente libre, la cara lateral del tronco cerebral. Ahí vemos la tomografía, lo que es el abordaje con la petrosectomía anterior, y hay la resonancia magnética de control con la resección macroscópicamente completa. Otro ejemplo, una paciente con una neuralgia también del trigémino atípica, con esa lesión en la punta del peñasco. Acá no vamos a hacer una petrosectomía, porque la petrosectomía, como podemos ver en la tomografía, ya está realizada por el propio tumor. Lo que vamos a hacer es también un corte del arco cigomático, un abordaje de lateral hacia medial para resecar el tumor, como se ve en esta foto anatómica. Lado izquierdo, arteria meningia media, B3, B2 y B1. No es necesario exponer B1, el cuarto, sino que acá, con que expongamos la arteria meningia media, después B3 y el nervio petroso, medial a esto, esta es la carótida petrosa, ahí va a estar la lesión, esto es la cóclea y el ganglio geniculado. Entonces vamos a trabajar a este nivel. Entonces vemos del lado izquierdo el tumor, que resultó ser un condrosarcoma, la carótida petrosa. Recordar que en los condrosarcomas, al igual que en los cordomas, no solamente alcanza con resecar el tumor, sino que tenemos que fresar todo el hueso enfermo. Acá nos vamos hacia medial y la vista final, esto es B3, esta es la carótida petrosa y el nervio petroso mayor, y que queda un hueco bastante considerable. Y ahí vemos la tomografía de control con la resección a nivel del ápex petroso. Muy bien, y por último, ¿qué significa mini peeling? Hay veces que nosotros hacemos un peeling desde adelante hacia atrás, pero solamente para el tercio o la mitad anterior de la pared lateral del seno cavernoso. ¿En qué circunstancias? Nosotros nos gusta hacer este abordaje en los meningiomas grandes del ala. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos y le pedimos a alguno de estos pacientes una arteriografía, vamos a ver que la irrigación principal de estos tumores está dada por la arteria meningia media, rama de la maxilar, y por la meningia accesoria. Es decir, que viene de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cortamos el arco cigomático, exponemos B1 y B2, en general no B3, coagulamos toda esta dura madre. Entonces eso hace que se devascularice el meningioma, queda solamente la irrigación pial, y si no tiene poca irrigación pial, sucede esto. Es decir, una vez que abrimos la dura madre, se transforma prácticamente en un tumor epidermoide, porque nosotros hemos devascularizado la irrigación meningia principal. Ya vemos la rezo de control, un poco de grasa para evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y otro ejemplo, no solamente sirve para devascularizar, sino también para hacer una resección de Simpson grado 1, porque esta dura madre a este nivel es la zona de implante del tumor. Entonces yo tengo que resecar esa dura madre para hacer esta dura madre que es la hoja externa de la pared lateral del seno cavernoso. Acá no está dentro del seno cavernoso. Yo tengo que resecar esa dura madre para hacer una resección de Simpson grado 1, el corte parasagital. Entonces, nótese el abordaje, cortamos el arco cigomático, bajamos el músculo temporal, lado izquierdo. Fíjense que no hacemos un abordaje órbito cigomático, casi no utilizamos el abordaje órbito cigomático hoy día. Dura madre frontal, dura madre temporal. El meningioma está por acá, pero primero vamos en forma extradural, expuesto B1, B2, no hace falta B3 en general, devascularizamos. Y otra cosa importante, después cortamos la dura madre a este nivel, casi en el borde superior de la pared lateral del seno cavernoso. Entonces acá tenemos B1 y B2 y parte de B3. Entonces esto nos permite hacer una resección de Simpson grado 1. Por supuesto que es un poco más difícil después hacer el cierre dural, pero este era un tumor bastante invasor. De hecho, nosotros lo publicamos en el 2018 y lo llamamos abordaje transigomático más mini peeling de la fosa media para devascularizar. Y acá faltaría agregar y hacer una resección de Simpson grado 1 en los meningiomas grandes del ala efenoide. ¿Qué pasa con la pared posterior? Es probablemente la pared menos quirúrgica, porque es raro que nosotros nos
metamos al seno cavernoso a través de la pared posterior. La podemos ver muchas veces cuando hacemos un abordaje retrosigmoideo o un abordaje presigmoideo, etc. Pero es raro que nos metamos adentro. Es parte de la dura que cubre el clivus y se encuentra entre el dorso celar y el cavum de Meckel y tiene una relación muy estrecha con el sexto nervio craneal. Entonces, siempre tenemos que ir relacionando la estructura ósea con la estructura dural. Entonces, esto es la pared posterior del seno cavernoso. Entre el foramen del cavum de Meckel, cuando el quinto pasa de la fosa posterior a la fosa media, y el dorso celar que está aproximadamente a este nivel. Clinoide posterior por arriba. Fíjense que acá tenemos la entrada del sexto. Este orificio, que es cuando atraviesa, no es el canal de Dorelo. El canal de Dorelo está en el interior de la pared posterior del seno cavernoso. Es decir, yo tengo que hacer una ventana dural a este nivel y ahí esto es el canal de Dorelo. Acá este es un ligamento que va desde la punta del hueso petroso a la clinoide posterior, que se llama ligamento petroclinoideo o petroclival, o también llamado, tiene un nombre propio, que es el ligamento de Gruber, con B larga, y ese orificio que queda acá, ese es el canal de Dorelo, donde el sexto nervio de vertical pasa a hacerse horizontal dentro del seno cavernoso en su sector lateral a la carótida cavernosa. Entonces, este es el orificio de entrada, pero este es el canal de Dorelo. Y recordar que el sector posterior del seno cavernoso, ahí recibe fundamentalmente la sangre venosa del plexo basilar, que es la principal comunicación entre el seno cavernoso del lado derecho y del lado izquierdo, y de ahí van a ser el seno petroso superior y el seno petroso inferior. Pared medial, y con esto termino esta charla, es la única pared que no se observa en la base del cráneo. Es decir, yo veo la pared superior, la pared lateral y la posterior. Pero la pared medial es la única que yo, para poder verla, tengo que abrir el techo o abrir la pared lateral. A su vez, es la única pared que tiene una sola hoja dural y muy finita. Es dura perióstica. Por eso es relativamente frecuente que los adenomas de hipófisis tengan una extensión adentro del seno cavernoso, porque es una hoja delgadita, no es como la pared lateral que tiene dos y la externa es gruesa. Y tiene dos segmentos, un segmento celar por arriba y un segmento efenoidal que fundamentalmente tiene relación con el surco carotídeo. Entonces, en este esquema y en este preparado vemos un segmento hipofisario, que es la pared medial del seno cavernoso que separa de la glándula propiamente dicho, y por debajo también una sola hoja, pero que ya descansa en la cara lateral del cuerpo del efenoide, fundamentalmente en relación con el surco carotídeo. Aquí hemos seccionado la carótida para poder apreciar bien los dos segmentos de la pared medial del seno cavernoso. Durante mucho tiempo se negó que exista un tabique dural entre el contenido del seno cavernoso y la glándula propiamente dicha. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2005 en la neurosurgery que hablamos de la pared medial. Por supuesto, después con el avance de la endoscopía ya obviamente no se discutió. Acá podemos ver un disector que se introduce por el orificio del diafragma y que muestra esa membranita muy delgadita. Y acá en esta vista lateral del lado derecho, fíjense lo delgadito que es. Entonces, si yo tengo un tumor, tiene todo el derecho del mundo de crecer hacia la lateral, porque la verdad que no es una verdadera tapia dural que no deja que avance. Es muy finito y si va creciendo de a poco, la va estirando y eventualmente la puede romper. Un ejemplo, un paciente con un prolactinoma totalmente refractario al tratamiento con cabergolina. Fíjense que acá vemos el microadenoma que está en relación con la pared medial y con la carótida cavernosa. Entonces acá estamos con la endoscopía y después de resecado el microadenoma, ahí podemos ver, colocando el endoscopio, esa vista, una vista quirúrgica de la pared medial del seno cavernoso. Con la incorporación del endoscopio es mucho más fácil ver la pared medial, ver cuando la pared medial está violada
e incluso meterse al seno cavernoso por vía endonasal cuando así lo requiere. En definitiva, yo creo, y terminando ya y resumiendo un poco esta clase, creo que la mejor forma de entender el seno cavernoso desde un punto de vista quirúrgico es a través de sus paredes durales, superior, lateral, posterior y medial. Nosotros publicamos en el año 2010 en esta revista un artículo de anatomía de las paredes durales que los pueden repasar todo lo que hemos hablado en esta clase. Así que bueno, con esto doy por finalizada la clase, podemos discutir algunos temas y nuevamente agradezco por la posibilidad de poder hablar sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de los profesores?